Hola oyentes de Radio Sefarat, bienvenidos nuevamente como cada 2 semanas a la geografía del Yiddish de la mano de Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarat. Bueno, hoy vamos a no sé si es un pueblo o es una ciudad, pero tiene un nombre diferente a las que estamos habituados porque es un nombre en checo. ¿Es Jihlava o algo así? No sé cómo se pronuncia. Sí, Jihlava, efectivamente. Nos vamos muy lejos de nuestras geografías habituales, aunque alguna vez hemos estado en Bohemia, en Moravia, hemos estado por ahí. Uh-huh. Pero sí, este pueblo es actualmente la capital de la región de Vysocina, situada en la zona central de la República Checa, entre Moravia y Bohemia, junto al río del mismo nombre. Hasta el año 1918 perteneció al Imperio Austríaco y en el periodo de entreguerras a la entonces República de Checoslovaquia. Cuando los nazis incorporaron el territorio checoslovaco al Tercer Reich, llamaron a la localidad en alemán Iglau. La primera vez que se menciona la presencia de judíos en la ciudad es nada menos que en 1249. Aproximadamente un siglo después, Carlos IV propuso al municipio que se convocaran judíos para que se instalaran en la localidad con el objetivo de desarrollar la industria textil. Así ocurrió y los registros indican que unas 2.700 operaciones mercantiles y financieras se produjeron entre judíos y gentiles en los años que van desde 1359 hasta 1420. Desde el año 1353, todos los habitantes de la ciudad habían sido exonerados de pagar impuestos debido a las grandes pérdidas que sufrieron a raíz de un gran incendio que provocó enormes problemas económicos. En Checoslovaquia existió y aún existe en Chequia una rama singular de la Iglesia cristiana de la que hemos hablado en visitas anteriores a otros puntos de la zona. Se trata de la Iglesia Husita, que sigue las enseñanzas de Jan Hus, de ahí procede su nombre, que fue condenado a morir en la hoguera en 1415. Alberto V, sucesor del monarca mencionado antes, sospechaba que los judíos apoyaban o tenían relaciones más cordiales con esa iglesia que con la católica, y por ese motivo expulsó a los judíos de la ciudad en 1426. No se fueron muy lejos, sino que se establecieron en localidades cercanas. Al desaparecer la Keilah judía, la sinagoga en desuso fue convertida en una iglesia católica en el año 1511. Desde principios del siglo XVIII, los judíos comenzaron a ser admitidos nuevamente, poco a poco, en Jihlava, pero únicamente para dedicarse al comercio y con la obligación de pagar un impuesto especial. Además, solo podían permanecer en ella en horas diurnas, prohibiéndoseles que pernoctaran allí. Este no es el único caso donde ocurrió algo de este estilo. Durante la Edad Media y principios de la moderna, en muchas ciudades donde había un gueto judío, sus habitantes solamente podían estar en el resto del municipio para dedicarse al comercio y las finanzas durante el día y pagando a cambio impuestos muy altos. Fue el caso del fundador de la familia Rothschild, que vivía en el gueto de Frankfurt, por ejemplo, y que desde allí inició lo que luego sería una gran fortuna familiar hasta la actualidad. A finales de esa centuria, del siglo XVIII y principios de la siguiente, se registran 17 judíos, vecinos legalmente documentados en Jihlava, concretamente en 1837, aunque es más que probable que hubiera muchos más, aunque sin documentos o permisos oficiales de permanencia. Tras la Revolución de 1848, con los aires de emancipación que soplaron en el Imperio Austríaco, desaparecieron las diferencias entre ciudadanos de distinto origen o religión y con ello los judíos comenzaron a disfrutar de iguales derechos y ya podían residir en cualquier lugar del imperio.
Esto se reflejó en Jihlava en un gran aumento de la población judía. Si en 1848 había 99 judíos en la localidad, su número creció en 1857 hasta los 221 y sucesivamente hasta llegar a ser 1450 en los inicios del siglo XX. Esto se expresó en la apertura de una casa de oración en 1856, una sinagoga en 1863, después de que el año anterior fuera reconocida oficialmente la comunidad judía, y un cementerio en 1869. El último rabino que ofició en la sinagoga local se llamaba Arnold Grünfeld y fue asesinado por los nazis en 1941. La comunidad judía administraba la Hebra Kadishá, la sociedad de entierros, establecida en 1870. Había un club de mujeres, una rama local del club deportivo Maccabi, un coro llamado Shir Zion, Cantar de Sion, y la sede local de un grupo sionista conocido como Sociedad Theodor Herzl. Desde el año 1890 a la Keilah de Jihlava también pertenecían los judíos de 31 ciudades y pueblos de su entorno. Hacia 1930 se declaraban judíos únicamente 327 miembros, aunque como se ha dicho su número rondaba las 1.500 personas. La ciudad y la zona donde está enclavada eran por entonces de lengua y cultura alemana y los judíos eran más afines a los germanos que a los checoslovacos, lo que cambió radicalmente con el nacimiento del nazismo. Cuando en 1938 Alemania anexó la región de los Sudetes y entró en vigor el Tratado de Múnich, por el cual se disolvió la República de Checoslovaquia, muchos judíos huyeron hacia Jihlava buscando refugio. Pero no acertaron, ya que los nazis continuaron con su política expansionista y en marzo de 1939, meses antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, convirtieron a Bohemia y Moravia en un protectorado de la Alemania nazi, de modo que comenzó un periodo de violencia, discriminación racial y persecución de los judíos que residían en la región. Durante la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos del 10 de noviembre de 1938, la sinagoga local fue saqueada y quedó muy dañada porque se intentó incendiarla. En abril de 1939, los comercios judíos fueron destruidos durante un cruento pogrom. Y en 1942, los judíos de la ciudad fueron deportados al gueto escaparate de Terezín y desde allí, como ocurrió con todos los confinados en un momento u otro, con prácticamente todos, trasladados a diversos campos de concentración y exterminio. Como ocurrió en varios otros pueblos y ciudades de Checoslovaquia, los objetos rituales personales o de culto de la sinagoga fueron enviados al Museo Central Judío de Praga. El número de judíos sobrevivientes de Jihlava tras la Shoah fue de 32 personas. Inmediatamente después de la contienda, la vida judía en la ciudad renació, aunque no por mucho tiempo. A partir de 1947, las sucesivas y masivas migraciones hacia países del oeste de Europa e Israel prácticamente dejaron sin judíos a Shtetl. El edificio de la sinagoga, que seguía en ruinas tras el incendio, fue demolido en 1950. Del cementerio judío quedan más de 1.000 tumbas y en el año 1993 se procedió a su restauración. 2 años después de finalizadas las obras, se erigió una placa allí en memoria de las víctimas de la Shoah. Existe otro memorial en la ciudad que se erigió en 1992 en la zona donde había estado la sinagoga y que actualmente desde el año 2010 se encuentra dentro del parque llamado de Gustav Mahler. Por cierto, entre las tumbas del reconstruido cementerio judío están las de los padres del músico y 2 de sus hermanos. Y bien, entre los vecinos destacados de Jihlava podemos citar a Sigmund Werner, que nació en 1867, fue un activo militante sionista y uno de los editores del periódico Die Welt, fundado por Theodor Herzl.
falleció en el año 1928. En el campo de la ciencia es imprescindible mencionar al nativo nacido en el año 1969, Julius Tandler, médico anatomista que hizo historia dentro de esta rama de la medicina, muy relevante como investigador en esta disciplina y destacado político socialdemócrata. Su mayor contribución, que abarca a sus dos intereses, fue introducir en Viena durante el periodo de entreguerras un sistema integral de salud y servicios sociales, lo que hoy llamaríamos el estado del bienestar. Fue profesor de anatomía en la Universidad de Viena, donde él mismo había estudiado, y decano de la Facultad de Medicina durante la Primera Guerra Mundial. Al acabar la misma fue consejero de salud en el municipio de Viena, donde luchó denodadamente contra la tuberculosis que afectaba a gran parte de la población. Fue también miembro de la Academia de Ciencias y en la década de 1930 consultor de la Liga de las Naciones. Recordemos que por entonces no existía el Organismo de Naciones Unidas. Por esa época también comenzó a recibir cada vez más ataques verbales y ante el auge del nazismo en Austria renunció a su trabajo y emigró a China. Fue invitado en 1936 para asesorar en la reforma de un hospital soviético, pero falleció en Moscú el mismo año de su llegada. Sus cenizas se enviaron luego a Viena y fueron enterradas en 1950. En Viena lo recuerda una placa conmemorativa en un centro familiar, la plaza que se encuentra frente a la estación de ferrocarril Franz Josef se llama Julius Tandler Platz y una residencia de estudiantes de la ciudad recibe ese mismo nombre, Julius Tandler Heim. Pasando a las artes, en esta localidad nació en el año 1875 el escritor, actor y director de teatro y también director artístico de cine Karl Meinhardt. Trabajó en Praga y Berlín y tras la llegada al poder de los nazis huyó de esta ciudad rumbo a Praga. 3 años después se trasladó a Viena, donde continuó con su trabajo creativo, pero en 1938 volvió a Praga, hasta que fue arrestado en 1942 y deportado, como muchos de sus compatriotas, al campo de concentración de Theresienstadt. Sobrevivió a la Shoah y emigró a Argentina, país en el que falleció en 1949. Por último, esto es curioso, también nativo de Jihlava y judío, fue el autor de poesía y prosa, además de periodista y compositor, Louis Feuerenberg, nacido en el año 1909. Radicado en Alemania, fue el autor de la canción que durante muchos años fue el himno oficial del Partido de la Unidad Socialista de Alemania Oriental, que llevaba el título, esto es un poco para reírse, el partido siempre tiene la razón, como para que no quedaran dudas acerca de su opción política. Feuerenberg falleció en Weimar, en la República Democrática Alemana, en 1957. Como se ha dicho antes, los padres y 2 hermanos del músico Gustav Mahler, judío converso al catolicismo, fueron enterrados en el que fue el antiguo cementerio de Jihlava. Él vivió en la ciudad desde que era un bebé de pocos meses, cuando la familia se trasladó allí, hasta los 17 años de edad. Y bien, esto es lo que podemos contar de Jihlava. Pues muy interesante todo y esperemos que dentro de 2 semanas encontremos también otra localidad en esta zona donde prosperaba el Yiddish, en la geografía del Yiddish, para hablar de ello. Muchas gracias, Varda Fishbein, y hasta entonces. Hasta entonces.